Exactamente, 47 quilates. El diamante. Sol sangriento. La puja comenzó en $10 millones y terminó en 23 millones. Pero por la mañana, el diamante había desaparecido. Solo hubo un testigo, el conserje nocturno. La casa de subastas Maison Beaumont en París era la más prestigiosa de Europa, un lugar donde los tesoros de siglos de antigüedad cambiaban de manos entre la élite mundial. En esa noche de noviembre, el gran salón estaba lleno de multimillonarios miembros de la realeza y representantes de museos. Todos se habían reunido para la subasta del siglo. La venta del legendario diamante. Sol sangriento. Un diamante rojo de 47 quilates, tan raro que solo existían 3 de su tipo en el mundo. Lo que hacía especial a este diamante no era solo su tamaño o su color, sino su historia. Había sido descubierto en la República Centroafricana en 1923 por administradores coloniales franceses, aunque las leyendas locales hablaban de que había sido robado de la tumba de 1980, un gran rey. Durante un siglo había pasado de mano en Europa, cada propietario aumentando su valor mientras borraba sus orígenes africanos. Entre la multitud de asistentes, nadie prestaba atención al conserje africano que limpiaba tranquilamente el suelo en la esquina. Llevaba un uniforme azul desteñido, con Jacques bordado en el bolsillo. Se movía con la invisibilidad práctica del personal de servicio y mantenía la cabeza baja mientras trabajaba. Lo que ninguno de esos ricos y poderosos sabía era que Jacques en realidad era Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, en la misión encubierta más peligrosa de su vida. El subastador Henry Beaumont, descendiente del fundador de la casa de subastas, estaba en el podio con un toque teatral. Señoras y señores, el lote 47, el diamante, sol sangriento. Comenzamos la puja en $10 millones. Las palas se levantaron de inmediato. Oligarcas rusos, príncipes, saudíes, multimillonarios, chinos, magnates tecnológicos, estadounidenses, todos querían poseer esta pieza de la historia, o lo que ellos pensaban que era historia. Pero lo que hacía que este momento fuera especialmente significativo era la presencia de una anciana africana, vestida con ropa tradicional, sentada en la última fila. Mamá Amonata Keta, de 89 años, había viajado desde Mali con documentos que probaban que el diamante pertenecía a su familia. La habían echado de las oficinas de la casa de subastas más temprano ese día. Madame, por favor, le había dicho Harry Beaumont, despectivamente. No nos entretienen los cuentos de hadas. La procedencia de este diamante es impecable. Fue adquirido legalmente por el coronel François Beaumont, mi bisabuelo, en 1923. Legalmente robado, ¿quieres decir?, respondió Mama Aminata, mostrándole una fotografía de 1922 de su abuelo, el rey Sandiata Keita Falv, usando el diamante en su corona. Esta foto fue tomada un año antes de que su ancestro lo descubriera. Pero Beaumont hizo que la seguridad la escoltara afuera, dejándola quedarse solo porque había comprado el boleto más barato disponible, un lugar de pie en la parte trasera. Ibrahim, que estaba cerca limpiando, escuchó todo. Había estado rastreando el diamante, sol sangriento, durante 2 años como parte de una investigación más amplia sobre artefactos africanos robados en posesión europea. El diamante era solo la punta del iceberg, medida que la guerra de pujas se intensificaba, superando los 15 millones. Luego los 18 millones. Ibrahim se posicionó, de manera que pudiera ver a todos, y más importante aún, donde sus cámaras ocultas pudieran grabar todo. Había pasado semanas preparando esta noche, incluso tomando un trabajo real en la casa de subastas para establecer su coartada. 20 millones, gritó un representante del Louvre con la esperanza de adquirirlo para la colección nacional de Francia. 21 millones, respondió un coleccionista privado de Suiza. La última puja vino de una fuente inesperada. Jiang Wei, un empresario chino que representaba al nuevo Museo de Patrimonio Cultural de Shanghái. 23 millones. La sala quedó en silencio. Henry Beaumont sonrió. 23 millones. Una vez, 2 veces vendido al señor Jiang Wei. La multitud estalló en aplausos. Pero Ibrahim notó algo que otros no vieron. Cuando Jiang Wei estrechó la mano de Beaumont, intercambiaron una señal sutil. Había más en esta venta de lo que parecía.
después de que terminó la subasta, y la multitud se dispersó. Ibrahim continuó con sus tareas de limpieza trabajando gradualmente hacia la bóveda donde el diamante se guardaría durante la noche antes de ser transferido a su nuevo dueño. La seguridad era impresionante. Escáneres biométricos, sensores de presión, haces infrarrojos y 2 guardias armados. Pero Ibrahim no planeaba robar nada. Estaba allí para documentar lo que sospechaba que sucedería a continuación. A las 2:47 a.m., cuando la casa de subastas estaba supuestamente vacía, excepto por la seguridad, Ibrahim observó desde una posición oculta cómo Henry Beaumont entraba al edificio por una entrada privada. Con él venían 3 hombres que Ibrahim reconoció de sus archivos de inteligencia. Ladrones de arte conocidos con conexiones a redes de contrabando internacionales. Beaumont desactivó el sistema de seguridad con sus códigos maestros y condujo a los hombres directamente a la bóveda. Lo que sucedió a continuación confirmó las sospechas de Ibrahim Beaumont. Retiró el verdadero diamante Sol Sangriento y lo reemplazó por una falsificación. Expertamente elaborada, Ibrahim filmó todo con su teléfono, pero necesitaba saber más. ¿A dónde iba el diamante real? Lo siguió a una distancia segura, mientras Beaumont y los ladrones iban a su oficina privada. El comprador chino nunca lo sabrá, decía Beaumont. La falsificación es perfecta. Mientras tanto, el verdadero Sol Sangriento va a nuestro coleccionista privado en Moscú. Él paga 50 millones en criptomonedas, no rastreables. Y el seguro preguntó, uno de los ladrones, eso es lo hermoso. Rió Beaumont. Mañana por la mañana descubriremos el robo. El seguro pagará 23 millones a los chinos. Nosotros nos quedamos con los 50 millones del ruso, y el diamante real sigue en circulación para que lo vendamos de nuevo dentro de unos años. Es el crimen perfecto. Pero entonces algo inesperado sucedió. Uno de los ladrones sacó una pistola, en realidad. Henry, ha habido un cambio de planes. Nuestro empleador quiere el diamante y quiere que te eliminen. Sabes demasiado sobre su colección. El rostro de Beaumont se puso blanco. No puedes. Teníamos un trato. He estado suministrándole artefactos africanos durante 20 años. Exacto. 20 años de evidencia que necesita desaparecer. Ibrahim tuvo que tomar una decisión. Podía dejar que Beaumont enfrentara las consecuencias de sus crímenes, o podía intervenir y posiblemente arruinar su cubierta. Su humanidad prevaleció sobre su deseo de justicia. Activó la alarma de incendios. El repentino sonido ensordecedor causó caos. Los ladrones, sorprendidos, vacilaron el tiempo suficiente para que Beaumont se agachara detrás de su escritorio. Los guardias de seguridad corrieron hacia el lugar. Los ladrones huyeron con el diamante real, dejando a Beaumont vivo, pero atónito. Ibrahim regresó a su papel de conserje, llegando con otros miembros del personal que se habían despertado por la alarma. «Monsieur Beaumont, ¿está bien?», preguntó en francés roto, manteniendo su tapadera. Beaumont, todavía en shock, ni siquiera lo miró. «Fuera, todos, fuera, alarma falsa». Pero el daño ya estaba hecho. Los ladrones habían escapado con el diamante real, y Beaumont se quedó con una falsificación que no podía reportar como robada sin revelar su propio crimen. A la mañana siguiente, llegó la representación que Ibrahim había esperado. Beaumont descubrió que el diamante Sol Sangriento había desaparecido. Las grabaciones de seguridad se habían borrado misteriosamente. La bóveda mostraba signos de una entrada profesional. Chiangui llegó, furioso. «¿Dónde está mi diamante? Pagué 23 millones de dólares. Monsieur Zhang, le aseguro que tuvimos la seguridad más alta. Esto parece un robo profesional, pero no se preocupe. El seguro cubrirá el precio total de la compra». Pero Jiang Wei no estaba satisfecho. «No quiero dinero del seguro. Quiero el diamante Sol Sangriento». Fue entonces cuando Ibrahim hizo su movimiento. Aún con su uniforme de conserje, se acercó al grupo. «Perdón, monsieur, pero vi algo anoche». Los ojos de Beaumont destellaron. «Oh, de pánico. Esta es una conversación privada. Vuelve a trabajar». «Pero, monsieur, tengo un video», dijo Ibrahim sacando su teléfono. Todos se quedaron congelados. Beaumont se lanzó hacia el teléfono, pero Ibrahim retrocedió y presionó play. El video mostraba claramente a Beaumont entrando con los ladrones y cambiando los diamantes.
¿Tú? Exclamó Beaumont. ¿Estuviste aquí toda la noche? Toda la noche durante 3 semanas, respondió Ibrahim dejando caer su acento falso. Y he grabado muchas cosas interesantes. Se quitó la gorra de conserje y se erguió cambiando por completo su actitud. Mi nombre es Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, y usted, Monsieur Beaumont, está arrestado por traficar con artefactos culturales robados. La sala estalló en caos. Yang Wei dio un paso atrás en shock. Los guardias de seguridad no sabían si proteger a Beaumont o arrestarlo. Los medios que habían llegado para cubrir el robo de repente tenían una historia mucho más grande. Esto es imposible, gritó Beaumont. No puedes tener jurisdicción aquí. Esto es Francia. En realidad, dijo Ibrahim, sacando una carpeta. Estoy aquí como parte de una investigación conjunta con Interpol y la UNESCO. Hemos estado rastreando artefactos africanos robados. Durante 3 años, el diamante. Sol Sangriento era solo el cebo. Ibrahim se volvió hacia las cámaras que los medios de comunicación le habían apuntado. Durante un siglo las casas de subastas europeas han estado vendiendo el patrimonio robado de África al mejor postor. Hoy eso se acaba. Llegaron la policía francesa, pero no estaban allí para arrestar a Ibrahim. Estaban allí para arrestar a Beaumont. La investigación había sido coordinada con las autoridades francesas que estaban ansiosas por limpiar la imagen de su país respecto al robo colonial. El detective principal, Henry Beaumont, anunció: está arrestado por fraude, lavado de dinero y tráfico de bienes culturales robados. Pero Ibrahim no había terminado. Se giró hacia Mama Amonata, que había estado observando desde la puerta. Mama, ¿te importaría contarles a todos la verdadera historia del diamante de sangre? La anciana dio un paso adelante, su dignidad exigiendo respeto, incluso de aquellos que la habían desestimado el día anterior. Sacó una bolsa de cuero que contenía fotografías y documentos antiguos. Este diamante, comenzó su voz fuerte a pesar de su edad, se llamaba Denga, el orgullo de Ka. No se encontró en una mina. Era la pieza central de la corona de mi abuelo, pasada a través de 40 generaciones de reyes. Kita mostró una serie de fotografías, el diamante, en varios contextos ceremoniales que databan de décadas antes del descubrimiento francés. En 1923, el coronel François Boulmont llegó a nuestro reino afirmando ser un topógrafo geológico. Mi abuelo el rey, Sandiata Cada el Fuerte lo recibió, como invitado. Una mañana el reino se despertó para encontrar al rey muerto envenenado y las joyas de la corona desaparecidas. Boulmont había huido a Francia con nuestros tesoros, incluido el Don Gaticada, al que renombró el Sol Sangriento. La sala estaba en silencio. El peso de la verdad histórica estaba aplastando las mentiras cuidadosamente construidas. Cada pieza, continuó ella, señalando alrededor de la casa de subastas, tiene una historia similar: robados de tumbas, palacios, templos. Renombrados, reajustados de precio, revendidos. Los tesoros de nuestros antepasados se convirtieron en la riqueza de Europa. Xiangui, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Si esto es cierto, entonces el diamante nunca fue de Beaumont para vender, exactamente, confirmó Ibrahim. Lo que significa que cada venta de este diamante durante el último siglo ha sido inválida. Pertenecía a la familia Kea, y por extensión a Mali. Henry Beaumont, con las manos esposadas, intentó una última defensa. No puedes probar que este diamante específico es el mismo. Podría ser cualquier diamante rojo. Ibrahim sonrió. En realidad sí podemos. Sacó un dispositivo espectrómetro. Cada diamante tiene una estructura interna única, como una huella digital. Probamos los restos de la corona en el Museo Nacional de Mali, coincide perfectamente con el Sol Sangriento. Luego reveló algo aún más impactante. Pero esto no se trata solo de un diamante. La computadora de Monsieur Beaumont, que incautamos esta mañana, contiene registros de más de 3.000 artefactos africanos vendidos a través de esta casa de subastas. El valor total es de aproximadamente 27.000 millones de euros. La lista era asombrosa: bronces de Benín, adquiridos durante la incursión británica de 1897, manuscritos etíopes tomados durante la expedición de Magdala
en 1868, figuras de poder congoleñas, robadas durante la colonización, belga joyería de oro senegalesa, tomada durante la pacificación francesa, artefactos egipcios, contrabandeados durante el periodo colonial durante 5 generaciones. Ibrahim continuó. La familia Beaumont construyó su fortuna sobre el patrimonio africano robado. No eran comerciantes de arte. Eran receptadores del robo colonial. La investigación se expandió rápidamente. Otras casas de subastas, al ver lo que se avecinaba, de repente descubrieron irregularidades en sus colecciones africanas. Los museos comenzaron a revisar sus políticas de adquisición. Los coleccionistas privados contactaron discretamente a abogados sobre posibles responsabilidades, pero el diamante real seguía desaparecido. Los ladrones que lo habían tomado formaban parte de una red más amplia que Ibrahim había estado rastreando. Usando las pruebas en video y la confesión de Beaumont, que rompió después de 2 días en custodia, Interpol lanzó la Operación Patrimonio. La pista llevó a un descubrimiento impactante, una bóveda secreta en Suiza, que contenía más de 1000 artefactos robados de África, Asia y Sudamérica. El propietario de la bóveda era una figura sombría, conocida solo como el coleccionista, que resultó ser un consorcio de familias aristocráticas europeas, que habían estado acumulando botines coloniales durante generaciones. Ibrahim lideró personalmente la redada en la bóveda, acompañado de representantes de 20 países africanos. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Salas llenas de esculturas de oro, antiguos, manuscritos, objetos ceremoniales. Y sí, el verdadero diamante, Sol Sangriento. Esto no es solo un robo, dijo la representante senegalesa, observando los tesoros robados de su país. Es un genocidio cultural. Robaron nuestra historia y nos la vendieron de nuevo como su descubrimiento. La batalla legal que siguió sentó nuevos precedentes en el derecho internacional. Los tribunales europeos, ante la abrumadora evidencia y la presión pública, dictaron que todos los artefactos tomados durante los periodos coloniales sin la debida documentación de compra legal debían ser devueltos. El fallo afectó a más del 90 de los artefactos africanos en los museos europeos, aproximadamente 6.000 objetos, con un valor estimado de 4.500 millones de euros. Pero Ibrahim enfatizó que esto no se trataba de dinero. No se puede poner precio a la identidad, al patrimonio, a la conexión entre un pueblo y sus antepasados. Estos objetos no son mercancías, son nuestra alma. La ceremonia de restitución se llevó a cabo simultáneamente en 50 ciudades africanas. El diamante Sol Sangriento fue devuelto personalmente a Mama Amonata por Ibrahim. Cuando lo sostuvo por primera vez, las lágrimas corrieron por su rostro. Mi abuelo me dijo una vez, dijo ella, que este diamante contenía la primera luz del sol sobre el suelo africano. Los europeos lo renombraron Sol Sangriento porque solo vieron su color. Pero su verdadero nombre, Dangati Kita, significa orgullo de Cajoy. Nuestro orgullo, regresa Yang Wei, cuyo compra había iniciado. La exposición hizo un anuncio sorprendente. Donó el pago del seguro de $23 millones para establecer el Fondo de Repatriación del Patrimonio Africano, que apoya la identificación y el regreso de artefactos robados a nivel mundial. Vine a comprar lo que pensé que era un hermoso diamante, dijo. En su lugar aprendí sobre una hermosa justicia. Eso vale más que cualquier gema. El juicio de Henry Beaumont se convirtió en una sensación. 5 generaciones de robos fueron expuestas en la corte. Los documentos mostraron que su familia había traficado conscientemente con bienes robados, sobornando a funcionarios, falsificando documentos de procedencia e incluso encargando robos. Su defensa fue patética. Era una práctica común. Todas las casas de subastas lo hacían. Eran otros tiempos. La respuesta del fiscal fue devastadora. La esclavitud también fue una práctica común en su tiempo. Eso no la hacía correcta. ¿Sabías que estos objetos eran robados? Tienes correos electrónicos. Burlándote del continente oscuro, grandes ganancias. Llamaste divertidos nativos a los esfuerzos africanos por reclamar su herencia, queriendo que les devolvieran sus cuentas. Beaumont fue sentenciado a 20 años de prisión y multado con 100 millones de euros. La casa de subastas fue liquidada
y sus activos se utilizaron para financiar los esfuerzos de repatriación. Pero el momento más poderoso de la historia llegó cuando el diamante Sol Sangriento fue instalado en el Museo Nacional de Mali. Mama Aminata, ahora con 90 años, lo entregó personalmente con una condición: nunca podría ser vendido, solo exhibido para que todos los malienses pudieran ver su herencia. En la ceremonia, un joven periodista francés le preguntó: ¿no quiere una compensación por todos esos años en los que fue robado? Su respuesta se convirtió en leyenda niño. ¿Cómo compensas un siglo de mentiras? Por los niños que crecieron sin conocer su herencia. Por los ancestros cuyas tumbas fueron saqueadas, no lo haces, solo te aseguras de que no vuelva a suceder. Ibrahim, de pie a su lado, añadió: cada niño africano que vea este diamante sabrá que su historia no fue descubierta por los europeos, fue robada y recuperada. Ese conocimiento vale más que cualquier compensación. El impacto se extendió globalmente. Otras antiguas colonias comenzaron a exigir la devolución de sus artefactos. Los pueblos indígenas en las Américas, los aborígenes australianos y las naciones asiáticas señalaron el precedente de Burkina Faso, de que el patrimonio cultural obtenido a través del colonialismo debe ser devuelto. Los museos entraron en pánico. El Museo Británico, que posee innumerables tesoros de antiguas colonias, enfrentó demandas para devolver todo, desde los mármoles de Elgin hasta los bronces de Benín. La colección egipcia del Louvre se volvió repentinamente cuestionable. Los archivos del Vaticano fueron sometidos a escrutinio, pero algunas instituciones respondieron positivamente. Los Países Bajos devolvieron todos los artefactos indonesios tomados durante la colonización. Alemania repatrió objetos culturales namibios. Pequeños pasos pero significativos. Ibrahim estableció el Tribunal Internacional de Justicia del Patrimonio, donde las naciones podían presentar casos de robo cultural. Los primeros 100 casos del tribunal resultaron en la devolución de más de 5.000 objetos. No estamos tratando de vaciar los museos occidentales, explicó Ibrahim. Estamos tratando de llenar los museos africanos. Nuestros niños merecen ver su herencia en su tierra natal, no como exhibiciones exóticas en tierras extranjeras. 5 años después del escándalo del Sol Sangriento, la transformación fue notable. Los museos africanos, que antes estaban vacíos, ahora estaban llenos de tesoros devueltos. El turismo aumentó a medida que la gente venía a ver el patrimonio en su contexto original. Los jóvenes africanos estudiaban artefactos de los que sus abuelos solo habían oído hablar en historias. Henry Beaumont, desde prisión, dio una entrevista que sorprendió a sus compañeros europeos. Creamos toda una industria alrededor de los bienes robados. Nos convencimos de que estábamos preservando el patrimonio africano. En realidad, éramos ladrones con doctorados y mazos de subasta. Le preguntaron si lamentaba sus crímenes. Lamento haberme dejado atrapar, pero lamento más que haya sido necesario que me atraparan para ver lo que estaba mal. Cuando te crían para ver otras culturas como fuentes de ganancias, sus tesoros como tus oportunidades, hace falta la prisión, para verlas como pueblos que merecen respeto. Su confesión se convirtió en lectura obligatoria en los programas de historia del arte europeos, una advertencia de cómo el colonialismo continuó a través de las instituciones culturales. La exposición de Jacques el conserje en el Museo Nacional de Burkina Faso se convirtió en su atracción más popular. Los visitantes podían ver el uniforme de conserje que Ibrahim usaba, las cámaras ocultas que utilizaba, el carrito de limpieza que ocultaba su equipo, los videos de él fregando mientras grababa los crímenes, el teléfono que capturó la confesión de Beaumont. A los niños particularmente les encantaba la exhibición interactiva donde podían intentar encontrar al presidente oculto entre los maniquíes de conserje. La lección era clara. Los héroes no siempre usan capa, a veces llevan mopas. Un niño le preguntó a Ibrahim durante una visita escolar: ¿por qué no lo arrestaste de inmediato? Porque necesitaba entender toda la red, respondió Ibrahim. Si hubiera arrestado a Beaumont el primer día, sus socios se habrían escondido esperando, observando y grabando. Exponimos a todos. ¿No tenías miedo?, preguntó otro. Todos los días. Pero el miedo a fallarle a mis ancestros fue más grande que el miedo por mi seguridad. El viaje de regreso del diamante.
Sol Sangriento inspiró un documental que ganó múltiples premios internacionales. Rastreó el diamante desde su robo en 1923 hasta diversas manos europeas. Cada venta, agregando legitimidad a su procedencia hasta su exposición final. Una escena particularmente resonó. Gilnage de Jacques, limpiando alrededor de los pies de los multimillonarios mientras pujaban millones por un patrimonio robado. El contraste entre el conserje africano invisible y el tesoro africano visible que se vendía fue poesía y desigualdad. El narrador del documental observó. Durante un siglo los africanos limpiaron los pisos europeos, mientras los europeos vendían los tesoros africanos. El presidente Traoré invirtió. Eso limpió sus pisos para reclamar nuestros tesoros. Ahora las casas de subastas internacionales requieren verificación del patrimonio para todos los artefactos de las antiguas naciones colonizadas. El proceso de verificación desarrollado por el equipo de Ibrahim incluyó pruebas de ADN de materiales orgánicos, análisis geológicos de piedras y metales, documentación histórica de los países de origen, testimonios comunitarios sobre artefactos desaparecidos, fechados por carbono para verificar las reclamaciones de antigüedad. Cualquier artefacto que no pase la verificación se marca automáticamente para investigación de repatriación. Jiang Wei. El inesperado aliado se convirtió en un puente entre China y África en temas de patrimonio. Estableció el Instituto de Coleccionismo Ético, enseñando a los ricos asiáticos a comprar arte sin perpetuar el robo colonial. Casi me convertí en parte del problema, admitió. Ahora estoy dedicado a ser parte de la solución. Cada coleccionista debe preguntarse, ¿estoy apreciando la cultura o apropiándome de ella? El lema de su instituto se hizo globalmente reconocido: admiración sin explotación. Colección sin colonización. Mama Aminata falleció a los 93 años, 3 años después de haber vuelto a sostener el diamante de su abuelo. Su funeral fue asistido por presidentes, reyes y miles de malienses comunes. Fue enterrada con una réplica de la corona que había sostenido el Sol Sangriento, el diamante real permaneciendo en el museo como ella lo había deseado. Sus últimas palabras grabadas por su nieta fueron: el diamante regresó a casa. Puedo reunirme con mis ancestros en paz. Ibrahim habló en su funeral. Mama Aminata esperó 90 años por justicia. Nunca se rindió. Nos enseña que el tiempo no borra el crimen, que la paciencia puede vencer al poder, que la verdad eventualmente emerge como diamantes de la tierra oscura. 10 años después de la exposición de la casa de subastas, el impacto era innegable. Más de 2 millones de artefactos habían sido repatriados. La asistencia a los museos africanos aumentó un 400. El turismo cultural hacia África generaba 12.000 millones anuales. El crimen artístico relacionado con el robo colonial disminuyó un 90. Una nueva generación de artistas africanos emergió. Inspirado por el patrimonio devuelto, el edificio de la casa de subastas Beaumont fue comprado por un consorcio de naciones africanas y transformado en el Museo del Patrimonio Recuperado, donde una vez se vendieron los artefactos robados. Ahora se contaban las historias de su regreso. La exhibición más poderosa del museo era el muro de la ausencia, que mostraba marcos y pedestales vacíos en los museos occidentales donde antes estaban los artefactos africanos, junto a fotos de los mismos objetos. Ahora en los museos africanos, rodeados por los descendientes de sus creadores. Henry Beaumont, liberado después de cumplir 15 años de prisión, intentó escribir una memoria titulada El arte del engaño. Ningún editor se atrevió a tocarla. Terminó autopublicándose con todas las ganancias destinadas a los esfuerzos de repatriación por orden judicial. En su introducción escribió: pasé mi vida vendiendo belleza robada. El presidente Traoré, disfrazado de conserje, me mostró que el que realmente estaba sucio era yo. Él limpiaba nuestros pisos, mientras yo contaminaba nuestra humanidad. El enfoque de Ibrahim pasó a ser conocido como infiltración custodial, adoptando posiciones de servicio para investigar crímenes contra las personas de servicio. Los líderes de todo el mundo comenzaron a adoptar tácticas similares, infiltrándose como conductores, limpiadores y camareros, para comprender la explotación. Los invisibles lo ven todo.
explicó Ibrahim en su autobiografía. Como conserje era mobiliario con ojos. Los ricos revelaban sus crímenes porque no me veían lo suficientemente humano como para ser una amenaza. Su libro Limpieza, de crímenes. El viaje encubierto de un presidente se convirtió en lectura obligatoria en agencias de inteligencia globales. El capítulo sobre la Operación Sol Sangriento se tituló Diamantes y Escobas. El giro final ocurrió cuando los investigadores descubrieron que el verdadero cerebro detrás de la red de robos no era europeo, sino un estadounidense, un multimillonario de la tecnología que había estado utilizando IA avanzada para identificar y robar artefactos culturales. Su arresto en 1900 San Francisco fue noticia mundial. En su complejo, las autoridades encontraron más de 5.000 artefactos robados de todos los continentes recolectados, a través de una red de casas de subastas ladrones y funcionarios corruptos. La defensa del multimillonario fue espeluznante. Estaba preservando el patrimonio humano para cuando la civilización colapse. Estos artefactos habrían sido destruidos en sus países de origen por la guerra, el cambio climático o la pobreza. La respuesta de Ibrahim se hizo viral. Estabas preservando nuestro patrimonio de nosotros como un ladrón. Preserva tu billetera de ti. El pensamiento colonial siempre disfraza la codicia como virtud. Hoy el diamante Sol Sangriento está en el Museo Nacional de Mali, donde recibe más de 1 millón de visitantes anualmente. Junto a él hay una placa simple, el Danga Tik Kita, orgullo de K, usado por 40 generaciones de reyes. Kita robado, en 1923, por el coronel Franz Beaumont, vendido como sangre durante un siglo. Recuperado en 2023, por el presidente Ibrahim Traoré. Devuelto a Mali por el coraje de Mama Aminata Kea. Que ninguna generación lo olvide. Lo que se roba puede recuperarse. Lo que se vende puede ser reclamado. Lo que se renombra puede recordar su verdadero nombre. Los niños en las escuelas aprenden la historia como parte de su educación sobre el patrimonio. Aprenden que un presidente se hizo conserje para atrapar a un ladrón, que la persistencia de una mujer de 89 años derrotó un siglo de mentiras, que el viaje de un diamante a casa tardó 100 años, pero llegó de todos modos. La casa de subastas donde todo ocurrió ahora lleva un letrero diferente. El presidente Ibrahim Traoré, disfrazado de Jacques el conserje, expuso un siglo de robo cultural. Veces los héroes llevan mopas, no espadas. Los visitantes pueden estar donde Ibrahim estuvo con la mopa en mano, observando a los multimillonarios pujar por un patrimonio robado. Pueden sentarse donde se sentó Mama Aminata, desestimada como una anciana con cuentos de hadas. Pueden ver donde Henri Beaumont aprendió que la fortuna de su familia se construyó sobre el crimen. La lección resuena a través del tiempo. Ningún robo es permanente. Ninguna mentira es eterna. Ningún disfraz es impenetrable. A veces la justicia llega disfrazada de conserje, armada con una mopa y una cámara de teléfono lista para limpiar siglos de crimen. El diamante Sol Sangriento brilla en su vitrina. Ya no es un símbolo de robo, sino de retorno. Ya no es sangre, sino sol. Ya no es un tesoro europeo, sino un patrimonio africano. Sus 47 quilates reflejan luz sobre los rostros de los niños africanos que ven en él. No una belleza exótica, sino una historia familiar, su historia finalmente en casa. Y en esa luz, en esos rostros jóvenes viendo su patrimonio, yace el verdadero valor. No 23 millones de dólares. No prestigio europeo, sino el orgullo africano recuperado, restaurado y brillando como el sol que siempre estuvo destinado a representar. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mientras Henry Beaumont estaba en su celda de detención, hizo una llamada desesperada a alguien más poderoso que él. Su tío, el barón Fipe de Omareni. Un hombre cuya familia había estado traficando con artefactos robados durante 3 siglos, y que controlaba una red secreta valorada en unos 100.000 millones de euros. Fipe, el presidente africano, se está haciendo pasar por conserje. Tiene todo grabado en video. Toda la operación está comprometida. La voz del barón era gélida desde su chateau en Suiza. ¿Cuánto sabe en realidad solo de la operación del diamante y nuestros registros de subastas? Pero si investigan más, encontrarán el pacto. El barón terminó 300 años de saqueo sistemático. Todos los museos más importantes de Europa están implicados.
Esto no puede salir a la luz. Lo que ninguno de los dos sabía era que el servicio de inteligencia de Ibrahim había estado monitoreando todas las llamadas desde el centro de detención. Cada palabra estaba siendo grabada, y la mención del pacto activó alertas en todo el equipo de investigación de Ibrahim Joras. Después de esta llamada, Ibrahim recibió un mensaje cifrado de una fuente inesperada, la Sarah Mitchell, una historiadora del arte británica que había trabajado durante 20 años en el Museo Británico, pero que recientemente descubrió algo que rompió su mundo. Presidente Traoré, el diamante Sol Sangriento. No es nada comparado con lo que encontré. Hay una organización secreta llamada el Pacto de los Coleccionistas, que ha estado orquestando el robo cultural globalmente desde el siglo XVIII. Tienen una bóveda secreta en los Alpes suizos que contiene artefactos que oficialmente no existen. Reúnase conmigo en Ginebra. No confíe en nadie del mundo de los museos, Ibrahim. Sabía que esto podría ser una trampa, pero el potencial de exponer siglos de robo organizado era demasiado importante para ignorarlo. Reunió a su equipo más confiable y se preparó para lo que podría ser la operación más peligrosa de su vida. Mientras tanto, el barón convocaba una reunión de emergencia del pacto, en un castillo que oficialmente no existía, construido dentro de una montaña en los Alpes suizos. Estaban presentes representantes de las familias más antiguas de Europa. Personas cuyos nombres aparecían en los libros de historia como mecenas de las artes, pero que en realidad eran los mayores ladrones culturales de la historia. Señores, comenzó el barón, nuestra empresa de 500 años está amenazada. Un solo presidente africano amenaza con deshacer lo que nuestras familias pasaron siglos construyendo. La sala contenía a 23 personas que controlaban colectivamente el lado oscuro del mercado de arte global. Y poseían casas de subastas, museos, galerías y servicios de restauración. Tenían jueces políticos y académicos en su nómina. ¿Qué propones?, preguntó el conde von Habsburg, cuya familia había estado saqueando artefactos desde las cruzadas. Medidas extremas, respondió el barón. El presidente Traoré debe ser eliminado. Pero primero debemos destruir su credibilidad. Propongo que plantemos artefactos falsos en los museos africanos. Luego los expongamos haciendo que parezca que los africanos están fabricando reclamaciones de robo. Pero Ibrahim ya estaba 3 pasos adelante. Había anticipado que exponer el robo del Sol Sangriento desencadenaría una respuesta más grande. Durante los últimos 2 años, había estado colocando agentes encubiertos en museos, casas de subastas y centros de restauración en toda Europa. Uno de estos agentes, Amadou Dio, había conseguido un trabajo como guardia de seguridad en el Château suizo del barón. Había estado documentando las entradas y salidas, fotografiando a los visitantes. Y lo más importante, había descubierto la entrada a la bóveda secreta. Señor presidente, informó Aladú. Por teléfono cifrado, la bóveda es real. He visto que traen artefactos bronces de Benín, coronas etíopes, manuscritos malienses. Tienen una colección que hace que el Louvre parezca pequeño. ¿Puedes entrar?, preguntó Ibrahim. He estado copiando gradualmente la tarjeta de acceso del barón. Una semana más y tendré acceso total, pero no tenían una semana. El pacto planeaba mover toda la colección a una ubicación desconocida. Posiblemente destruir las pruebas de las piezas más comprometedoras. Ibrahim tomó una decisión audaz. Se infiltraría en la reunión del pacto él mismo, usando credenciales falsas y la ayuda de la doctora Sarah Mitchell, quien aún tenía conexiones en el mundo de los museos europeos. Ibrahim asumió la identidad del profesor Marcus Dubois, un académico congoleño corrupto que supuestamente ayudaba a los coleccionistas europeos a autenticar artefactos africanos, esencialmente proporcionando documentación falsa para legitimar el robo. El verdadero profesor Dubois había sido arrestado secretamente el día anterior, e Ibrahim había pasado horas estudiando sus manierismos, sus contactos y su vergonzosa historia de traicionar el patrimonio africano por dinero europeo. Cuando el profesor Dubois llegó al castillo suizo para la reunión de emergencia del pacto, el barón mismo lo saludó. Profesor, qué bueno que haya venido. Necesitamos su experiencia más que nunca. Los africanos están reclamando que todo es robado. Necesitamos que testifique que muchos de estos artefactos fueron comprados legalmente. Ibrahim, en su personaje, asintió servilmente. Por supuesto, barón.
Mis servicios de documentación siguen a su disposición, aunque el precio ha subido, dado las complicaciones actuales. El barón se rió. Siempre. Tan codicioso, Dubois. Por eso confiamos en ti. Estás motivado por el dinero, no por un patriotismo mal entendido. La reunión que siguió fue una revelación de maldad que superó incluso las peores expectativas de Ibrahim. En una cámara subterránea, iluminada por velas, los miembros del pacto discutieron su historia y sus planes. El barón sacó un libro encuadernado en cuero, el registro oficial del pacto que databa de 1523. Durante 5 siglos nuestras familias hemos sido los guardianes del patrimonio humano, guardianes. No pudo evitar murmurar Ibrahim. Sí, continuó el barón, sin detectar el sarcasmo. Sin nosotros estos artefactos habrían sido destruidos por guerras hambrunas y la ignorancia de sus dueños originales. Los preservamos. Para la humanidad, el conde von Habsburg añadió. Mi familia salvó innumerables tesoros durante la Guerra de los 30 años, saqueándolos de iglesias y palacios. Alguien susurró. Ibrahim se giró para ver quién había hablado. Era un miembro más, joven claramente incómodo con la discusión. El barón le lanzó una mirada mortal. Lord Peyton, tu familia obtuvo toda su fortuna de los tesoros indios durante el Raj. No desarrolles conciencia ahora. Lord Peyton guardó silencio, pero Ibrahim notó su incomodidad, quizás un aliado potencial. El barón luego reveló la verdadera magnitud de las operaciones del pacto. En la pared proyectó un mapa mostrando miles de puntos rojos en África, Asia y las Américas. Cada punto representa una extracción exitosa. Más de 5.000 artefactos, por un valor aproximado de 300.000 millones de euros, a los valores actuales del mercado. Pero lo más importante, continuó, es que estos artefactos representan el control de una historia. El control de la historia. El control de la narrativa. El control de la cultura. Cada punto representa una extracción exitosa. Más de 5.000 artefactos por un valor aproximado de 300.000 millones de euros a los valores actuales del mercado. Luego reveló algo que hizo que la sangre de Ibrahim se helara. Los artefactos son solo la fase 1. La fase 2 es el patrimonio genético. Hemos estado recolectando muestras de ADN de poblaciones indígenas, patentando secuencias genéticas encontradas en medicinas tradicionales. La fase 3 es el patrimonio digital. Estamos comprando archivos digitalizados de lenguas, historias y costumbres, para luego registrarlos como derechos de autor. La sala estalló en aplausos por este enfoque visionario del robo cultural. No solo estaban robando el pasado, estaban robando el futuro. Pero Traoré amenaza todo esto, continuó. El barón, su éxito al recuperar el sol sangriento, ha inspirado a otros. Esta semana 17 países han exigido la repatriación. Si esto continúa, todo nuestro imperio colapsará. Fue entonces cuando el barón reveló su solución final. Propongo que activemos el protocolo Omega. La sala quedó en silencio. Incluso estos criminales endurecidos parecían sorprendidos. Barón, dijo la condesa cuidadosamente. El protocolo Omega no se ha usado desde el Congo en 1960. Tiempos desesperados, respondió el barón. Para aquellos no familiarizados, el protocolo Omega consiste en crear tal caos en una región que los artefactos puedan ser rescatados en grandes cantidades. Guerras, golpes de estado, desastres naturales. Hemos utilizado todo esto como cobertura para extracciones a gran escala. Ibrahim, que seguía grabando todo con dispositivos ocultos, se dio cuenta de que estaban planeando desestabilizar regiones enteras de África para permitir el saqueo masivo. El plan es simple, explicó el barón. Provocamos conflictos simultáneamente en Mali, Etiopía y Nigeria. En el caos, nuestros equipos extraen todo lo que tenga valor. Lo llamaremos preservación, desde las zonas de guerra. En ese momento la tapadera de Ibrahim fue descubierta de la manera más inesperada. Lord Peyton de repente se levantó y declaró: «Ya no puedo ser parte de esto. Esto es monstruoso». El barón sacó una pistola. «Derríbalo». No, respondió Peyton. «He estado reuniendo pruebas durante meses. Ya envié todo a los periodistas.
Se acabó. El varón le disparó sin dudarlo. Cuando Piton cayó, los documentos se esparcieron de su chaqueta. Entre ellos, había una foto que hizo que todos se quedaran congelados. Mostraba al profesor Dubois en la casa de subastas, pero etiquetado como el presidente, Ibrahim Traoré encubierto. Todos los ojos se volvieron hacia Ibrahim. Bueno, dijo Ibrahim dejando caer su disfraz. Esto es incómodo. La sala estalló en caos. La seguridad se acercó hacia él, pero Ibrahim había presionado un botón de pánico que activó su plan de respaldo. De repente el sistema de alarmas del castillo se activó. No cualquier alarma había hackeado su sistema de seguridad y disparado todas las alertas simultáneamente. La policía suiza, que había estado posicionada cerca, gracias al aviso de Lord Petton, asaltó el castillo. Los miembros del pacto intentaron huir por pasajes secretos, pero el equipo de 1900 Ibrahim los había mapeado todos. El varón intentó destruir los registros del pacto, arrojando el antiguo libro a la chimenea. Ibrahim se lanzó hacia él quemándose las manos, pero salvando la mayoría de las páginas. 5 siglos de crimen cultural. Documentado. Las detenciones que siguieron hicieron titulares mundiales. 23 de las familias más prestigiosas de Europa fueron acusadas de crímenes que incluían robo cultural organizado que abarcó 500 años, asesinato de Lord Petton, y de otros innumerables que habían amenazado con ser expuestos, desestabilización de naciones soberanas, fraude a gran escala, conspiración para cometer genocidio cultural y físico. Pero el mayor shock ocurrió cuando abrieron la bóveda secreta. Dentro se encontraban los bronces originales de Benín. Todos los 3000, no solo los 900 que se sabía que existían. El tesoro real etíope completo considerado perdido en la expedición británica de 1868, artefactos de oro aztecas, que los conquistadores informaron como derretidos, la biblioteca de Timbuktu 5000, manuscritos que se pensaban quemados, objetos sagrados de los nativos americanos tomados durante el genocidio, artefactos aborígenes australianos desde el primer contacto, el trono del reino de Congo, manuscritos de la biblioteca de Alejandría, considerados perdidos para siempre. La bóveda era un testimonio de siglos de mentiras. Los objetos reportados como destruidos habían sido acaparados. Las culturas declaradas extintas tenían sus tesoros ocultos allí. La Dra. Sarah Mitchell, quien había ayudado a exponer el pacto, rompió a llorar cuando vio la magnitud de la colección. Pasé mi vida estudiando historia del arte. Todo era mentira. Todo lo que nos enseñaron sobre civilizaciones perdidas y artefactos destruidos estaban aquí todo el tiempo. Las implicaciones legales fueron asombrosas. El descubrimiento invalidó miles de reclamaciones de seguros por artefactos perdidos, cientos de teorías académicas basadas en registros incompletos, colecciones enteras de museos construidas sobre una falsa procedencia, narrativas nacionales sobre superioridad cultural. El gobierno suizo, avergonzado por albergar esta empresa criminal, cooperó plenamente con los esfuerzos de repatriación, pero determinar la propiedad fue complejo. Algunos reinos ya no existían. Algunas culturas se habían dispersado. Algunos artefactos eran más antiguos que las naciones modernas. Ibrahim propuso una solución: el Tribunal Global de Patrimonio, donde las comunidades descendientes, no los gobiernos, podrían reclamar los artefactos. El proceso sería transparente, transmitido globalmente y decidido por paneles, que incluyeran representantes indígenas. El primer caso fue simbólico: el trono del Reino de Congo. 3 naciones modernas, Angola, Congo y RDC, tenían reclamaciones. Pero el descendiente de la familia real original, que vivía en la pobreza en Kinshasa, presentó evidencia genealógica. Cuando el trono le fue devuelto, hizo algo hermoso. Lo donó a un museo para que lo compartieran todos los congoleños, pero retuvo la propiedad para su familia. Este trono pertenece a nuestros ancestros y a nuestros hijos. Nadie puede venderlo, nadie puede robarlo de nuevo. El juicio del varón se convirtió en el proceso legal más visto de la historia. La evidencia en su contra incluyó el libro del pacto, que documentaba 500 años de robo, grabaciones de la reunión, donde se discutió el protocolo Omega, registros financieros que mostraban pagos a terroristas para desestabilizar regiones, órdenes para asesinatos de aquellos que amenazaban con exponer los planes para patentar el ADN indígena y el patrimonio digital SU
defensa fue reveladora del pensamiento colonial. Nosotros preservábamos estos artefactos de pueblos primitivos que no entendían su valor. Estábamos salvando la cultura, no robándola. La fiscal Fátima, la nieta de Mama Amanata, que ahora era abogada, destruyó este argumento. Preservaste nuestro patrimonio de nosotros. Como un secuestrador preserva a un niño de sus padres. Salvaste nuestra cultura, matando a nuestros ancestros y robando sus tesoros. Solo entendían el valor como lo que podían vender, no lo que estos objetos significaban para las almas de nuestros pueblos. El varón fue sentenciado a cadena perpetua. Sus activos fueron incautados para los esfuerzos de repatriación. Pero lo más importante fue que la exposición del pacto desató una reconciliación global. Los museos de todo el mundo enfrentaron una crisis existencial. El Museo Metropolitano descubrió que el 60% de su colección tenía conexiones con el pacto. El Museo Británico se vio obligado a admitir que el pacto lo había usado como una instalación de lavado para bienes robados durante 2 siglos. Algunos museos manejaron bien la situación comenzando inmediatamente con la repatriación. Otros resistieron, lo que condujo a boicots públicos. El Louvre vio caer su número de visitantes en un 80% después de negarse a devolver los artefactos egipcios comprobados como robados por el pacto. Pero el momento más dramático ocurrió cuando se expuso la implicación del Vaticano. Los cardenales habían sido miembros del pacto desde el siglo XV, usando el trabajo misionero como cobertura para el robo cultural. El Papa, horrorizado por las revelaciones, ordenó la repatriación inmediata y excomulgó a todo el clero involucrado. Mientras tanto, el impacto en África fue transformador. Los artefactos devueltos no eran solo objetos, eran tecnologías, historias e identidades. Los manuscritos de Timbuktu contenían teorías matemáticas que precedían los descubrimientos europeos por siglos. Los bronces de Benín revelaban técnicas metalúrgicas que la ciencia moderna no podía replicar. Las universidades africanas establecieron nuevos departamentos para estudiar el patrimonio devuelto. Los niños que habían crecido creyendo que sus antepasados eran primitivos descubrieron civilizaciones avanzadas. El impacto psicológico fue inconmensurable. Un continente entero redescubrió su grandeza robada. Ibrahim, ahora reconocido como el líder que había expuesto el mayor crimen de la historia, se dirigió a las Naciones Unidas. Durante 5 siglos robaron nuestro pasado para controlar nuestro futuro. Ocultaron nuestros logros para justificar nuestra explotación. Nos declararon primitivos mientras acumulaban pruebas de nuestro avance. Hoy esa mentira muere. El impacto económico fue igualmente significativo. El turismo cultural hacia África aumentó 1000, a medida que la gente venía a ver los artefactos en su contexto original. Los museos africanos se convirtieron en instituciones de clase mundial. Las industrias creativas explotaron a medida que los artistas encontraron inspiración en el patrimonio recuperado. Pero Ibrahim no había terminado. Usando los registros del pacto, rastreó colecciones privadas en todo el mundo. Los multimillonarios que habían comprado artefactos robados creyendo que eran legales de repente se enfrentaron a órdenes de confiscación. Las casas de subastas que habían lavado bienes robados enfrentaron quiebras. Un multimillonario, el magnate tecnológico Harrison Cross, intentó luchar contra esto. Afirmó que había comprado su colección africana de buena fe y exigió compensación si le era confiscada. La respuesta de Ibrahim se hizo viral. Si alguien te vende un coche robado, no puedes quedártelo solo porque no sabías que era robado. Y ciertamente no te van a compensar por la pérdida. Demandas al ladrón, no al dueño original. La colección de Cross, valorada en $2.000 millones, fue incautada y devuelta. Intentó demandar a las casas de subastas que le habían vendido bienes robados, comenzando una cascada de demandas que destruyó el mercado tradicional de arte. 5 años después de la exposición del pacto, la transformación estaba completa. Más de 2 millones de artefactos habían sido repatriados. 47 museos se habían establecido en África para albergar los tesoros devueltos. Los programas de estudios culturales a nivel mundial fueron reescritos basándose en el conocimiento recuperado. El mercado global de arte había sido completamente reestructurado, con requisitos de transparencia. Las comunidades indígenas de todo el mundo habían recuperado objetos sagrados que se pensaban perdidos para siempre.
El varón desde su celda de prisión dio una entrevista. Pensábamos que estábamos por encima de la historia, que podíamos escribirla ocultando pruebas. Traoré demostró que la verdad tiene una manera de salir a la superficie como los diamantes de la tierra oscura. Derrotó 5 siglos de trabajo de mi familia, haciéndose pasar por un conserje. Tal vez eso sea justicia. Nosotros que nos creíamos nobleza. Fuimos expuestos por alguien a quien considerábamos inferior. La última revelación ocurrió cuando los investigadores descifraron el secreto más profundo del pacto. En la Antártida, contenían artefactos de extinción, objetos de culturas que el pacto había ayudado activamente a destruir, para aumentar el valor de sus colecciones. Dentro, se encontraban tesoros, desgarradores, objetos aborígenes de Tasmania. El pacto había apoyado el genocidio para hacer que estos fueran raros. Códices aztecas completos, mientras públicamente afirmaban que los españoles los habían quemado todos. Los últimos objetos, de tribus amazónicas extintas. El pacto había introducido enfermedades. Este descubrimiento llevó a que se añadieran cargos de genocidio a los crímenes de los miembros del pacto. No solo habían robado a las culturas, habían destruido culturas, activamente para hacer que sus robos fueran más valiosos. Ibrahim, de pie en esta bóveda de horrores, transmitió en vivo al mundo. Aquí es donde la apreciación cultural se convierte en aniquilación cultural. Mataron a pueblos enteros para aumentar el valor de sus colecciones. Esto no es crimen, es maldad. Lord Petton, quien había muerto intentando exponer al pacto, fue honrado póstumamente. Su viuda reveló que él había estado recopilando evidencia durante años, atormentado por los crímenes de su familia. Su sacrificio había hecho posible la redada. En su memorial, Ibrahim dijo: Lord Petton demostró que la conciencia puede superar la herencia, que el coraje de una persona puede exponer siglos de crimen. Murió creyendo que la verdad importa más que la línea de sangre. Tenía razón. La fortuna de la familia Petton, construida sobre el robo, fue liquidada y utilizada para establecer la Fundación Petton para la Justicia Cultural, que apoya a las comunidades indígenas que se recuperan del genocidio cultural. Hoy, 10 años después de aquella noche en que Ibrahim fregó pisos mientras los multimillonarios pujaban por diamantes robados, el mundo ha cambiado fundamentalmente. La casa de subastas donde todo comenzó ahora es el Museo de Justicia Cultural. El armario del conserje donde Ibrahim almacenó su equipo se conserva como un santuario de la justicia encubierta. Su mopa y cubo están exhibidos tras un cristal con la inscripción: las herramientas que limpiaron siglos de crimen. El diamante Sol Sangriento condujo a la exposición del pacto, lo que llevó a la mayor repatriación de cultura robada de la historia. Lo que comenzó con un presidente haciéndose pasar por un conserje terminó con el colapso de un imperio criminal de 500 años. La bisnieta de Mama Aminata ahora usa el diamante Sol sangriento en ocasiones especiales. Inata lo usa como joya, pero como recordatorio: este diamante fue robado durante 100 años, dice. Pero la verdad, como los diamantes, es para siempre. Lo que se toma será devuelto. Lo que se oculta será revelado. Lo que se renombra recordará su verdadero nombre. El castillo suizo donde se reunió el pacto ahora es un centro internacional de capacitación para investigadores de crímenes culturales. La sala donde planearon el protocolo Omega es donde los investigadores aprenden a prevenir el genocidio cultural. La bóveda donde almacenaron los tesoros robados es ahora donde se realizan talleres sobre repatriación. El barón Fipe Deon Moreni murió en prisión impenitente hasta el final. Sus últimas palabras fueron: fuimos dioses de la cultura. Su obituario en The Guardian decía: confundió el robo con la teología, el crimen con la cultura. Murió creyendo que la explotación era excelencia. El libro del pacto. El registro de 500 años de crimen cultural se exhibe en la sede de la Unión Africana. Cada página documenta un robo, pero juntas documentan algo más grande. Cómo el crimen se convierte en tradición, cómo el robo se convierte en patrimonio,
Cómo la mentira se convierte en historia. Pero la última entrada del libro añadida por Ibrahim después de la caída del pacto ofrece esperanza a él. Mal puede organizarse durante siglos, pero la justicia necesita solo un momento de coraje. Un conserje con una cámara puede derrotar a varones con ejércitos. La verdad es el mayor igualador. Hace presidentes de conserjes y criminales de nobles él. Método de Traoré. Es estudiado por estudiantes de todo el mundo. Usar la humildad como disfraz. El servicio como cobertura. La invisibilidad como ventaja. Las agencias de inteligencia. Lo enseñan pero también lo hacen los organizadores comunitarios. La lección es universal. El poder se ciega al ignorar a aquellos que considera impotentes. Los artefactos recuperados continúan revelando sorpresas. Tecnologías que se pensaba fueron inventadas en Europa, fueron encontradas en objetos africanos siglos más antiguos. Conceptos matemáticos atribuidos a los griegos aparecieron en manuscritos etíopes precediéndolos. La historia misma está siendo reescrita basándose en evidencias previamente ocultas en las bóvedas del Pacto Ladrás. Sarah Mitchell, cuyo aviso ayudó a exponer todo, se convirtió en directora del Instituto Global de Patrimonio. Su misión asegurar que el patrimonio de ninguna cultura vuelva a ser robado. Su lema. El patrimonio pertenece a la humanidad, pero debe permanecer con sus creadores. Ella a menudo cuenta la historia de esa noche en la casa de subastas. Vi a un presidente fregar pisos para recuperar un diamante, pero recuperó más que un diamante. Recuperó dignidad. Historia, ¿verdad? Nos mostró que ningún trabajo es demasiado humilde si sirve a la justicia. El impacto en Ibrahim mismo fue profundo. Había arriesgado su vida pasado semanas en trabajos serviles, enfrentado a los criminales más poderosos del mundo. Cuando se le preguntó por qué, su respuesta fue simple. Cada artefacto africano en manos extranjeras es una historia robada. Quería que nuestras historias volvieran. Su autobiografía, El presidente conserje. Fregando siglos de crímenes, se convirtió en el libro más vendido de la historia. Pero donó todas las ganancias a la construcción de museos, a través de África. Estas historias no son mías para vender, dijo. Pertenecen a todos los africanos. El último museo construido con estos fondos se encontraba en el pueblo de Mama Aminata en Mali. Alberga no solo el diamante Sol Sangriento, sino miles de artefactos malienses recuperados. La ceremonia de apertura atrajo a millones de visitantes. Un niño, al ver el Sol Sangriento, por primera vez le preguntó a Ibrahim: ¿valió la pena todo ese peligro por un solo diamante? Ibrahim se agachó a la altura del niño. No se trataba de un solo diamante. Se trataba de demostrar que lo que es nuestro es nuestro. No importa cuánto tiempo haya sido robado, no importa cuán lejos viaje, no importa cuán poderoso sea el ladrón, esa prueba vale cualquier peligro. El niño asintió. Luego preguntó: ¿me enseñarás a ser conserje también? La multitud se rió, pero la respuesta de Ibrahim fue seria: te enseñaré a hacer lo que la justicia requiera. A veces eso es un presidente, a veces un conserje, a veces ambos. Lo importante es ver la injusticia y actuar sin importar qué disfraz debas usar. Mientras el sol se ponía sobre Mali, el diamante, Sol Sangriento, capturaba la luz proyectando sombras rojas sobre el museo. En esas sombras los niños jugaban aprendiendo su historia, no como una nota al pie de Europa, sino como los capítulos de África. El diamante que había sido robado, vendido y renombrado había regresado a casa trayendo consigo la verdad de que ningún robo es permanente, ninguna mentira eterna. En esa verdad, en esa luz, en esa justicia demorada pero no negada, yacía el verdadero tesoro. No diamantes, ni oro, ni artefactos, sino el conocimiento de que un presidente con una mopa podría derrotar a varones con ejércitos. Que la verdad podría salir a la superficie después de siglos de entierro. Que los niños de África conocerían su historia no como Europa la contó, sino como realmente fue. El conserje había limpiado más que pisos, había limpiado la historia misma.